Familia, disculpe la interrupción, pero se nos fue la energía y por lo tanto pues se cortó el video, pero como luego regresó vamos a iniciar, bueno, no vamos a iniciar, sino que vamos a continuar con lo que ya estábamos leyendo con respecto al acuerdo entre Boaz y Ruth, y cómo pues el desenlace que tiene, vamos a ver el desenlace que tiene esta situación, en donde Ruth había llegado donde Boaz en la noche, se había acostado a sus pies y él a la medianoche pues sintió que alguien estaba a sus pies. Entonces ella le dice que tenía que la cubriera con su manto, y eso era una señal de pedirle protección, de pedirle seguridad y de que él se casara con ella. Entonces por eso estábamos leyendo en el versículo 14, dice en la Valera, dice esta palabra, dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera: y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no sepa que vino mujer a la era. Y dice en la otra versión: Ruth se acostó cerca de Boaz y se durmió cuando todavía estaba cuando todavía estaba oscuro. Ella se levantó porque Boaz no quería que nadie supiera que una mujer había estado en su campo. Lo que podemos notar aquí, como decía, bueno, creo que eso no salió en la grabación del primer, bueno, creo que eso no salió cuando estábamos pues hablando al respecto en la primera grabación, no salió, pero ahora lo voy a decir. Bueno, lo que estaba diciendo, Boaz y Ruth no estaban, cuando Ruth se levanta antes de que amaneciera, antes de que alumbrara el sol, antes de que todos los hombres se despertaran, cualquiera de nosotros podía pensar: es que no quería que ella, que la gente se diera cuenta que ella vino a dormir con Boaz. Y en nuestra mente, o en la mente del hombre, lo primero que puede ocurrir es que ahí había habido un acto conyugal, o sea, una relación sexual, pero la verdad, pues no la hubo porque cuando Ruth llega a acostarse a los pies de Boaz, ella no estaba buscando una situación sexual, sino que ella, recuérdese, que ella estaba buscando que el pariente redentor, en este caso era Boaz, el que a ella habían conocido, pues sin darse cuenta que había otro pariente redentor, el cual tenía tenía la oportunidad antes que Boaz, para que este también redimiera. Por eso vemos que en este relato vamos a ver, en el capítulo 4 vamos a encontrar cómo Boaz resuelve el problema, cómo Boaz resuelve la situación con el otro redentor, en el cual pues primero dijo que sí, pero luego dijo que no, porque no quería, por decirlo así, contaminar su heredad, o sea, la tierra que tenía, o también porque tenía que compartir con ella juntamente con sus hijos. Entonces, pero ese relato, como digo, está en el capítulo 4. Pero yo me estoy adelantando para que nos demos cuenta cómo es que en este momento Ruth y Boaz, o Boaz y Ruth, se ponen de acuerdo para poder resolver esa situación. Entonces, por eso dice que después que ella se acostó cerca de Boaz y se durmió, y que cuando todavía estaba oscuro ella se levantó porque Boaz no quería que nadie supiera. ¿Por qué no quería Boaz que nadie supiera? Porque si el pariente redentor se daba cuenta de que había llegado Ruth a dormir con él a sus pies en el campo, a la par pues de toda la cosecha que había levantado, ¿verdad? Y que habían más personas, habían más hombres que se habían quedado ahí juntamente con él,
para cuidar la cebada. Entonces, si el pariente redentor, el primer pariente redentor, se daba cuenta, entonces, ¿qué hubiera pasado? Que Boaz automáticamente quedaba eliminado y quien tendría que redimir era el otro. Pero aquí podemos aplicarlo en una situación bien especial. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros reconocemos que Jesús es nuestro Salvador personal, bueno, Él en verdad pues nos acoge, nos llama, nos viene, nos hace hijos de Dios y nos hace herederos o hermanos con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es, como digo, una relación entre la iglesia y nuestro Cristo de la gloria celestial. Entonces, lo he venido diciendo, pues, que Ruth es es la representación de la iglesia gentil y que Boaz está actuando también en representación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que Boaz no quería que las demás personas supieran que Ruth había estado con él. Y repito, no es por un acto conyugal que ellos están diciendo que no querían que nadie se diera cuenta que había llegado, sino por la cuestión del pariente redentor que había antes que él. Entonces, y vemos que dice en el versículo 15, después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, y teniéndolo ella, él midió, dice, 6 medidas de cebada y se las puso encima y ella se fue a la ciudad. O sea, después dice, pero antes de dejarla ir a Belén, Boaz le pidió a Ruth que extendiera su capa y en ella puso más de 40 kilos de cebada. Después le ayudó a ponerse la carga en el hombro y regresó a Belén. Bien, entonces, ¿sabe qué? Podemos ver la bendición, o sea, podemos ver que Boaz estaba contento, estaba feliz porque Ruth le había pedido que fuera su esposo, que fuera su pariente redentor, que fuera, como he venido diciendo, que la palabra Joel significa pues pariente redentor, porque él la iba a proteger, porque él la iba también a redimir a su suegra y a toda la familia de Elimelech, para que él y ella al casarse pues tuvieran un hijo, y este hijo pues lo iba a criar Noemí. Sin embargo, podemos darnos cuenta que lo que dice de estas medidas, bueno, los estudiosos, uno de los estudiosos dice que las 6 medidas, que esto pues era aproximadamente un peso como de 120 kilos que Ruth podía haber llevado digamos la cebada. Entonces ellos dicen que estas medidas no pueden ser aquellas medidas que podríamos decir que usando las medidas del medio, el medio estaba dividido en un cuarto y que era, por decirlo así, un cuarto de lo que mide un medio. Entonces podría ser que estas medidas sean de estas, porque para los estudiosos un peso de 120 kilos sobre Ruth no era posible que ella las pudiera llevar. Sin embargo, otro estudioso dice de que se refería a seis personas que iban a nacer después de su hijo, hombres piadosos, y entre los cuales se encuentra nuestro Señor Jesucristo, porque como ella, al final nos damos cuenta que fue la nieta, que fue la bisabuela de David. Entonces vamos a decir que David, Daniel y otros más, incluyendo a nuestro Señor Jesucristo, eran los hombres piadosos que iban a nacer de esa descendencia. Entonces, como digo, esto pues yo comparto con ustedes esta situación, pero lo que más lo que más nos debe de importar es cómo Boaz trata a Ruth. Boaz no la trató pues así groseramente como para poderle decir, bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿A qué has venido? Y todo lo demás. No le hacía un reclamo. ¿Por qué?
porque Boaz ya estaba enamorado de Ruth cuando él la conoció, y por eso hemos visto desde el capítulo 1, el capítulo 2 y ahora el capítulo 3, vemos cómo Boaz sigue tratando a Ruth de una manera gentil, de una manera, por decirlo así, piadosa, que incluso la manda a su casa, a la casa, juntamente con Noemí, con esas 6 medidas que dice la palabra, que los envía a Ruth, a Noemí. O sea, no la manda con las manos vacías. Y recordemos que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y estamos en Él, Él no nos mantiene con las manos vacías, sino que al contrario, nos mantiene siempre con alimento, nos mantiene con techo, nos mantiene con ropa, ¿verdad? Para que no aguantemos fríos o para que no andemos desnudos. Entonces el Señor es fiel con cada uno de nosotros, que a pesar de todo, Él sigue actuando de una manera en nuestras vidas, con esa seguridad que siempre nos da, que en las buenas y en las malas, ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí pues aplicando esa palabra, cuando Boaz manda a Ruth con la bendición para que llegara donde su suegra y que se diera cuenta pues todo lo que llevaba. Por eso dice en el versículo 15 que estábamos leyendo, Boaz le pide a Ruth que extendiera su capa para enviarla, porque dice más de 20 kilos le ayuda. Dice, de su capa, ella puso más de 40 kilos de cebada y le ayudó a ponerla en carga en el hombro y regresó a Belén. Cuando Ruth volvió a casa, Noemí le preguntó, ¿cómo te fue, hija mía? Bueno, podríamos decirlo, ¿verdad? Que ella pues también estaba ansiosa para saber qué es lo que había pasado con Ruth. Si de verdad el hombre había aceptado su proposición o si se la había negado. Entonces Noemí, estaba pues con esa incertidumbre. ¿Qué habrá pasado con Ruth? ¿Será que Boaz se animó a decirle que sí, que la iba a redimir? Se animó a decir que sí, que la iba a ser su esposa. Bueno, eso era lo que Ruth, porque recordemos que la situación de Ruth y Noemí no era sencilla, no era fácil. Ellas estaban pasando por una situación, por decirlo así, de pobreza. Tenían tierras, pero no las podían trabajar. Tenían tierra, o vamos a decirlo, que cuando estamos hablando de redimir, a lo mejor cuando ellas, toda la familia salió para Moab, pues no sabemos, la Biblia no lo dice, si la empeñaron, la vendieron o qué pasó, o decirle, ¿verdad? Mira, o de pedirle a alguien, dame una parte de esta tierra o vendérsela, porque como ellas salieron de Belén y se fueron para Moab, pero cuando regresan, por eso dije, la situación de Ruth y Noemí, las dos viudas, no era fácil, no tenían quien por ellas. Entonces, por esa razón es que se busca al pariente redentor. O sea, que él tenía que comprar, por decirlo así, si es que estaba vendida o estaba empeñada, como decimos nosotros, la habían hipotecado, entonces podríamos decir, que Boaz tenía el derecho de comprar la tierra, pero al mismo tiempo de redimir a Noemí como también a Ruth y hacerla que su esposa. Eso era la tarea de lo que hace el pariente redentor, redimir la tierra y la familia, o el nombre de la familia de Elimelech. Entonces, por esta razón es que Ruth llega y se acuesta a los pies de Boaz y le pide, ¿verdad?, que fuera su esposo. Entonces, ahora, cuando Ruth dice, volvió a casa, Noemí le preguntó, ¿cómo te fue? O sea, ¿cuál fue la reacción de Boaz? ¿Qué hizo Boaz? ¿Aceptó o no aceptó que tú le pidieras que fuera tu redentor, o que por medio tuyo fuera redimida nuestra familia? Entonces, dice, ¿verdad? Luego, pues Ruth dice, le contó a su suegra todo lo que Boaz había hecho por ella. Y agregó, Boaz me dio toda esta cebada y me dijo, no debes regresar a la casa de tu suegra con las manos vacías. Decía que nuestro Señor Jesucristo nos mantiene, no, si bien es cierto, alguien puede decir, ¿verdad? No, pero es que a mí no me mantiene con las manos llenas. Lo que pasa es que el Señor es fiel y justo para darnos todo lo necesario, todo lo que necesitamos, y es así como nosotros vivimos dentro del Evangelio. Aún, pues, en situaciones difíciles, ahí está el Señor. En situaciones, por decirlo así, de escasez, ahí está el Señor. O sea, vemos que así como el Señor nos mantiene ahora, digamos,
en alguna medida siempre hay problemas, siempre hay situaciones, siempre hay circunstancias en las cuales pues cada uno de nosotros estamos pasando. Pero sin embargo nos damos cuenta que el Señor sigue siendo fiel con cada uno de nosotros, y eso, por eso digo que el Señor no nos mantiene con las manos vacías, no nos mantiene desnudos, no nos mantiene sin techo, no nos mantiene sin cama, sin frazadas o cobijas, como les queramos llamar. El Señor es fiel y nos da la vestimenta para que no andemos desnudos. Entonces aquí vemos pues aplicando esa palabra de que no la envió con las manos vacías, tampoco nuestro Señor Jesucristo se mantiene alejado de nosotros, y Él siempre está pendiente, porque Él, como repito, es nuestro Redentor. Él es el que nos ha aceptado y nos ha hecho hijos de Dios, para que todas nuestras situaciones difíciles las pongamos en sus manos, para que nuestra seguridad siempre la pongamos en sus manos, para que el enemigo no pueda actuar en contra nuestra. Entonces viene, después de que Ruth le cuenta todo lo que ha sucedido con Boaz, ahora vemos que le dice en el 18, vemos que le dice, entonces Noemí le dijo a Ruth: ahora solo tenemos que esperar con paciencia. Estoy seguro de que vos no va a descansar hasta que este asunto se resuelva. O sea, ella pues dijo, si él te aceptó, si él te reconoció, si él incluso no te manda con las manos vacías, sino que te manda con mucha más cebada de la que pudiste traer la primera vez, entonces vamos a decir, Él se está poniendo como una seguridad para nosotros. Entonces, y como le dice, ¿verdad?, que hay un pariente redentor. Entonces vamos a leer en el capítulo 4, vamos a leer algunos versículos, y vamos a leer lo que dice en el 4.1, capítulo 4.1 dice: Boaz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí, pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y él vino y se sentó. Bueno, aquí comienza, en el capítulo 4, comienza Boaz a resolver el asunto, porque él quería redimir también a Ruth. Entonces, cuando pasa esta situación, pues vemos también en la otra versión, dice así: Boaz fue a la entrada del pueblo donde la gente se reunía para tratar asuntos importantes. Poco tiempo después pasó por allí el otro familiar de Elimelech, lo que había dicho Boaz a Ruth, ¿verdad? Entonces, en esta versión, vino y se sentó, dice, para el pariente a quien Boaz, y le dijo: fulano. Nos damos cuenta que el nombre de este fulano, de esta persona, no aparece. ¿Por qué razón? Porque él no era el redentor, porque él no iba a redimir. Si bien es cierto, al principio él lo acepta, pero después dice: no puedo, y ya lo vamos a leer. Entonces, miren la importancia de que ni siquiera el nombre de esa persona se menciona. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Podríamos decir, ¿verdad?, que el único redentor que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo, y que Él es el único medio para poder alcanzar la salvación y llegar al cielo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces podríamos decir que no es por méritos propios, ni es por medio de alguna religiosidad o religión que nosotros podemos llegar al cielo, sino es a través del Evangelio, a través de nuestro Señor Jesucristo, y que si obedecemos su palabra, entonces tenemos la oportunidad de ser salvos y llegar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque esta persona, cuando le dice: fulano, ven acá, siéntate, y él vino y se sentó. O sea, ni siquiera se menciona el nombre de la otra persona, ni siquiera se menciona el nombre de una religión, ni siquiera se menciona que, aunque la Biblia la Biblia sí lo dice, por decirlo así, que nuestra salvación es por medio de la fe y no por obras. Entonces, bajo esa situación, vamos a decir, es que este fulano que se menciona así, ahí no se da pues ninguna explicación de su nombre, ni de su familia. Ahora bien, podemos ver también
de que cuando se reunían en el tiempo antiguo, en las puertas era el lugar de reunión de todas las personas, por decirlo así, influyentes, de todas las personas que eran, por decirlo así, personas grandes dentro del pueblo de Israel, ya sea por su nombre, ya sea por su posesión económica o por cualquier otra circunstancia, o podríamos decir, ¿verdad? Nombre de aquellas personas que han sido fieles al Señor, vamos a decirlo así, en el caso de los profetas, en el caso de los apóstoles, en el caso de todos aquellos personajes, por decirlo así. En este caso podríamos hablar de Abraham, que fue fiel al Señor, y por eso pues el Señor lo redime, el Señor lo acepta, y dice pues que no hay en la historia, no hay un hombre como Abraham, que llegó a ser amigo de nuestro Señor Jesucristo por obedecer su palabra. Entonces, por eso digo, los asuntos importantes se trataban en las puertas de lo que es pues la entrada a Jerusalén. Y así como el caso en el capítulo 31 de los Proverbios, donde habla de la mujer virtuosa, él dice, se sentaba a la puerta, dice, con otras personas que lo rodeaban, y todos admiraban a su esposa por lo bueno y por la buena mujer que él tenía. O sea que el esposo de la mujer virtuosa pues era también un hombre reconocido dentro de las puertas de Jerusalén como una buena persona. Entonces, como una persona, por decirlo así, que seguía a nuestro Señor Jesucristo, confiaba en nuestro Señor Jesucristo, y que era una persona quizás obediente a la palabra, entonces a la ley, a la Torá, a la palabra que el Señor había dado ya a través de Moisés para que el pueblo siguiera esas normas. Ahora bien, dice en el capítulo 2, en el versículo 2, entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí, y ellos se sentaron. Entonces, ¿por qué acordémonos que todos los asuntos importantes debían de tener pues testigos de lo que ahora, de lo que se iba a hablar, o al acuerdo que se iba a llegar? En este sentido podemos ver que vos llamó a estas 10 personas, a estos 10 ancianos, y les dijo, sírvame de testigos con lo que yo voy a tratar con este hombre que es pariente de Elimelech, para poder redimir la tierra y la familia de Elimelech. Entonces dice el versículo 2, de inmediato vos llamó a 10 de los hombres más importantes de Belén, por eso digo, eran ancianos, y los invitó a sentarse con ellos. Una vez sentado, vos le dijo en el 3 al familiar, Noemí le dice, mire qué bonito, estoy hablando en la versión actual, dice, Noemí acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Entonces comienza a decirle, mire, no le habla primeramente de Ruth, no le habla primeramente de casarse, ¿verdad? O de aceptar a la mujer moabita, sino que comienza a decirle, vemos como el plan estratégico con el cual ahora podríamos entender que el plan estratégico que él usó para ponerse de acuerdo con Ruth cuando estaban en el campo, ahora ella se fue a su suegra, ella volvió a Belén, y también vamos a decir lo que más tarde o en la tarde vos entra a Belén, ¿verdad? Para tratar el asunto de inmediato, porque eso era de mucha prioridad para él. Aquí estamos viendo la prioridad que tiene vos para redimir a Ruth. Y ahora podríamos decir la prioridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario para podernos redimir, para podernos comprar, para poder pagar nuestras deudas, o sea, Él viene y paga por nosotros en la cruz del pecado, en la cruz por todos nuestros pecados, pero Él pagó ¿con qué? Con su propia sangre, con su propia vida. Por eso es que es bien importante no pisotear la sangre de Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él la derramó para que usted y yo fuéramos salvos, para que nosotros llegáramos pues a entender que Él es nuestro único Redentor y no hay nadie más sobre la faz de la tierra que lo pueda hacer. Entonces vemos pues que dice, ¿verdad? Acaba de regresar de Moab y quiere vender el terreno de nuestro familiar Elimelech. Y le dice en el 4, yo quería que tú supieras esto,
y además pedirte que lo compres, porque tienes el derecho de decidir primero. Delante de estos testigos dime si quieres comprarlo o no, pues aparte de nosotros dos hay otro familiar que puede comprarlo. Enseguida el otro familiar respondió, sí, lo voy a comprar. Claro, se trataba únicamente de la tierra, entonces él lo que vio fue aumentar más sus terrenos, aumentar más su posesión, aunque por decirlo así, por un periodo, podríamos decir, de 50 años, porque después de 50 años, pues la tierra tenía que volver otra vez a Noemí, porque él había comprado esa tierra. Sin embargo, vamos a decir que este asunto era de suma importancia, porque por medio estaba la familia de Elimelech y también estaba Ruth. Entonces viene ahora en el capítulo 5, voy a leer la Reina Valera, dice, entonces replicó vos, el mismo día que compres la tierra de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Mire lo que hace vos. Ahora ya le está mencionando el nombre de Ruth. Por eso dice en la otra versión, entonces vos le dijo, si compras el campo también tendrás que casarte con Ruth, la viuda que vino con Noemí desde Moab. Así cuando nazca el primer niño, aquí viene ya la situación, ¿verdad? Cuando nazca el primer niño, él llevará el apellido del difunto esposo de Ruth y el terreno será para él. Entonces, aquí ya le puso la complicación, ya él sabía que si compraba el terreno, entonces tenía que casarse con una mujer extranjera, con una mujer que venía de una tierra donde todo era religión, de una tierra pagana, en donde había una religión pagana y que cada uno de aquellos servían o presentaban de ofrenda al dios Moloch a sus hijos. Entonces, cuando el primer pariente redentor, oye y escucha esta situación y que él dice, primero sí y después no, entonces dice, ¿verdad? Le está diciendo lo que tiene que hacer. Entonces viene en el 6, en el versículo 6, que dice, dice, como quien dice, pero entonces no acepto comprarlo. Dijo el otro familiar, si lo compro voy a perder todo ese dinero, y si nacen otros hijos, mis propios hijos recibirán menos herencia. Será mejor que lo compres tú. Entonces en la Valera dice, y respondiendo el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Mire cómo dice en esta versión, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Entonces, lo que decía, el único redentor que nosotros tenemos es Cristo. El único que murió en la cruz del Calvario es nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía, entonces este hombre, vamos a decirlo así, no lo dice la palabra, pero podíamos decir, no, este era un hombre pues ya casado con hijos, y a lo mejor pues quizás era hasta un religioso. Entonces dice, no, yo no puedo redimir, pero hazlo tú y yo cedo mi derecho para que tú te puedas casar con ella, tú puedas comprar la tierra y redimas a la que tengas hijo, y que le des el nombre al primer hijo que nazca, el nombre de Elimelech. Por eso la importancia de saber que nosotros tenemos un nombre para siempre, que ese nombre lo llevamos a través de nuestro Señor Jesucristo, como por decirlo así, hermanos en Cristo. Ese es un nombre que nosotros tenemos, porque hemos sido comprados y lavados con la sangre preciosa que derramó nuestro Cristo en la cruz del Calvario. Entonces nos damos cuenta pues que ninguna religión, si yo practico una religión, esa religión no me puede salvar. ¿Por qué? Porque estamos creyendo más en los conceptos humanos, estamos creyendo más en la filosofía
del hombre y no estamos creyendo en Cristo y en su palabra. Entonces, la importancia de que nuestro Cristo de la gloria celestial es nuestro Redentor, nos da la oportunidad incluso de llevarnos a la patria celestial, de ser perdonados por el Señor, por nuestro Padre, y tener la vida eterna para todos y cada uno de aquellos que creemos en Jesús. Entonces, la importancia, como vuelvo a decir, de que nuestro Señor Jesucristo no se negó a morir en la cruz del Calvario. Nuestro Señor Jesucristo no vio el color, no vio la nacionalidad, no vio nuestra posición económica, no vio nuestra posición social, sino que dijo, voy a morir, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a toda la humanidad, que ha dado. Nuestro Padre primeramente ama a la humanidad y por eso decide, porque sigue diciendo el versículo, porque ha dado a su Hijo el primogénito para que venga a morir en la cruz del Calvario, aquí ya lo estoy parafraseando, para que viniera a morir en la cruz del Calvario y que todos aquellos que creyéramos en Él y en su sacrificio y en el Evangelio tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Entonces, eso es lo que nos enseña el capítulo 3 de Juan, capítulo 16, aplicándolo a lo que vos está haciendo ahora con Ruth, de lo que vos hizo en ese momento, pues, para redimirla. Él confrontó al pariente redentor, al primer pariente redentor, el cual dijo, no sea que dañe mi heredad. Imagínense si nuestro Señor Jesucristo hubiera dicho, no voy a morir por los pecadores, voy a morir únicamente por los justos, voy a morir únicamente por mi pueblo, voy a morir únicamente por unos cuantos. Pero no, Él vino a morir por toda la humanidad y darnos la oportunidad de la vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, démosle honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, démosle honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Porque Él en las buenas y en las malas, como lo repito, Él está con nosotros. Él es nuestra seguridad, Él es nuestro amparo, Él es nuestro socorro. Él es el que nos ayuda en toda situación y en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no nos olvidemos que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Así que vamos a dejar hasta aquí en este capítulo 4 y luego pues en una próxima estaremos desarrollando lo que sigue adelante de este capítulo y nos damos cuenta de cómo vos vino a resolver el problema y en lo que estaba confiando Noemí. Así que vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias Señor por tu protección, por tu amor, por tu bondad para con cada uno de nosotros y gracias también porque hasta aquí Señor tú sigues siendo fiel. Así que en tus manos Señor deposito la salud y la protección de cada uno de nuestros hijos, de cada uno de nuestros nietos, bisnietos, nuestros hermanos en carne, nuestros padres, por la salud de mi madre te clamo, también Señor por la salud de cada uno de nuestros suegros y cuñados, como también de nuestros tíos, de nuestros primos, de nuestros sobrinos, donde quiera que se encuentran, Padre Santo, te suplico que seas tú poniendo tu mano poderosa de protección sobre ellos y poniendo tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de aquellos enfermos que aún los médicos pues no pueden determinar la enfermedad, pero sabemos, papito lindo, que tú sí entiendes y conoces el corazón de cada uno de nosotros y sabes de nuestras necesidades, sabes también de nuestros problemas de salud, de nuestros quebrantos, como también de nuestras necesidades. Papito lindo, gracias te doy porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Hasta aquí, Señor, tú has demostrado tu poder. Has demostrado, Señor, que sos el Dios grande y maravilloso, por medio del cual nosotros podemos alcanzar esa salvación tan grande y estar contigo, Señor, en ese
palacio celestial, en ese reino celestial, y que tenemos la oportunidad de reinar contigo, Señor, también en el milenio, Señor, y estar pues contigo por toda una eternidad. Así que desde ya, Señor, pues te ruego que seas tú el que nos ilumine nuestra mente a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, y que cada día vayamos aprendiendo más de ella. Papito lindo, una vez más quiero clamarte por aquellos vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por nuestros compañeros de estudio, por nuestros amigos, por todos aquellos con los cuales tenemos comunicación, que en esta hora, mi Señor, puedas tocar sus mentes y sus corazones para que lo puedan abrir y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme que los lleve conmigo. Por permitirme llegar hasta sus hogares. Y desde ya también, Señor, pongo en tus manos a mi prima Mildred para que la lleves con bien hasta su hogar en los Estados Unidos, pues el día de mañana estará ella alzando vuelo pues hacia ese país. Así que desde ya te ruego, Señor, que la guardes a ella y también a su hijo Dani. Así que te damos pues honra y gloria, Señor, y ruego pues que te quedes con nosotros hasta finalizar este día o el resto de la semana. Así que pasen un buen día, muchas bendiciones, y que el Señor me los guarde y me los lleve con bien a donde quiera que vayan, y sean ustedes fortalecidos y protegidos por la mano poderosa de nuestro Cristo de la gloria celestial. Así que muchas bendiciones y que tengan un feliz domingo.